Buenos días, creo que todavía es. Hermanos, bienvenidos a la escuela dominical. En el Catecismo de Heidelberg estamos hoy en el Día del Señor 6. Día del Señor 6, que contiene las preguntas 16, 17, 18 y 19. ¿Qué página es? Página 23, hermana. Hay dos ediciones y uno tiene página 23 y otro tiene página 12. Ah, mira. ¿Y aquí cuál tendrá? Quién sabe, ¿verdad? Hay que mirar al 12 y si no está ahí, pues al 23. Empecé con la pregunta 16, A ver, 12. la página 12. Ah, sí. Supongo depende de si tiene la introducción o no, ¿verdad? Porque si tiene la introducción histórica, pues entonces es hasta el 23. Bueno, hermanos, en el Día del Señor 6, con la pregunta 16, estamos continuando lo que comenzamos la vez pasada, ¿verdad? Estamos buscando un mediador y redentor que sea verdadero hombre y perfectamente justo, y no obstante más poderoso que todas las criaturas, es decir, uno que sea también verdadero Dios. Y entonces aquí las preguntas 16 y 17 explican eso un poquito más. Pregunta 16, ¿por qué tiene que ser? ¿Quién tiene que ser? ¿Por qué el verdadero mediador y redentor tiene que ser verdadero hombre y perfectamente justo? Porque la justicia de Dios requiere que la misma naturaleza humana que ha pecado debe hacer satisfacción por el pecado. Pero uno que es pecador no puede satisfacer por otros. Pues ahí nos detenemos rápidamente para comentarlo, ¿verdad? Porque la vez pasada ya comentamos el tema, y entonces podemos ser más breves hoy. La justicia no es que los seres humanos pequen y otra cosa sufra. Eso sería la injusticia, ¿verdad? Si Amy, por imposible, se porta mal y castigamos a Belén, pues no está bien, ¿verdad? Sería incorrecto. Entonces la justicia de Dios requiere que el mismo ser, la misma naturaleza que peca, debe hacer satisfacción, ¿verdad? Debe reponer el robo que constituye el pecado, debe pagar la deuda que constituye el pecado, debe resolver el insulto a la honra de Dios que constituye el pecado. Pero un ser humano pecador no está en condiciones de satisfacer por otros porque tiene lo suyo para solucionar. Es igual, supongamos que el pastor tiene una deuda de $10,000 y viene y me los pide. Si yo también tengo una deuda de $10,000, ¿de dónde le voy a agarrar para pagar su deuda de él? Estamos en la misma condición. Entonces necesitamos un verdadero ser humano, pero uno que es perfectamente justo. Y eso implica que necesitamos un milagro, porque todos los que nacen al estilo cotidiano, pues van a nacer con esa culpa del pecado. Van a nacer ya endeudados por el pecado original de Adán. Entonces tiene que haber una intervención de fuera, pero una intervención de fuera que resulte en un verdadero ser humano. Sería un problema insoluble si no fuera por la sabiduría de Dios, ¿verdad? Solamente Dios pudo haberse ingeniado, por decirlo así, la respuesta a este dilema. Y solamente Dios tuvo el poder para intervenir y suplir un verdadero mediador y redentor. Pero bueno, vamos a avanzar. Pregunta 17. ¿Por qué tiene que ser también verdadero Dios? Para que por el poder de su divinidad pueda llevar en su humanidad la carga de la ira de Dios y así obtener y restaurar en nosotros la justicia y la vida. Lo comentamos también la vez pasada, ¿verdad? Que el hecho que Jesucristo es Dios da valor a su sacrificio. Y entonces el sacrificio de un ser humano puede tener valor suficiente para purgar todos nuestros pecados, porque ese ser humano también era Dios al mismo tiempo, ¿verdad? Sufre en su naturaleza humana, pero como una persona divina, sus sufrimientos tienen valor
infinito. Y entonces la ira de Dios no acaba con él, más bien él acaba con la ira de Dios. Cuando quita ese obstáculo, cuando aplaca la ira de Dios perfectamente, ya tiene la libertad, si lo puedo expresar de esa forma, de restaurar en nosotros la justicia y la vida. Y es importante notar esas dos cosas. Si fuésemos restaurados a la vida eterna sin ser restaurados a la justicia, en realidad no sería un favor, sería tener la vida eterna para seguir empeorando en el pecado cada vez más. ¡Qué desastre! ¡Qué horror! En un sentido, si es posible que haya algo peor que el infierno, eso sería. Pero Dios restaura en nosotros la justicia. Y lo hace de dos maneras. Lo hace en la justificación, ¿verdad? Cuando nos declara justos por la obediencia de Cristo. Pero también lo hace en que nos transforma para que realmente seamos justos en lo interior también. Si Dios no hiciera ambas cosas, ¿verdad? La vida eterna no valdría la pena, sería una tortura sin fin. Pero cuando Dios restaura en nosotros la justicia, ahora la vida puede ser una bendición. O sea, sin conocer a Dios, sin tener la justicia de Dios, la vida es más bien maldición que bendición. Como Cristo dijo, ¿verdad?, de Judas Iscariote, que mejor le hubiera sido nunca haber nacido. Es el caso de todos quienes viven sin Dios, sin la justicia de Dios, ¿verdad?, que Él nos concede. Y entonces es importante que el catecismo así lo menciona, ¿verdad? Soporta la ira de Dios, por eso puede terminar con esa ira. Ahora ya Dios no tiene en justicia que tratar con nosotros de una manera airada, sino puede tratar con nosotros en gracia. En gracia puede restaurarnos a la justicia. Y ahora ya puede colmar esa justicia de vida como bendición, que no hubiera sido el caso, ¿verdad?, bajo otras circunstancias. Obviamente la redención demuestra la misericordia de Dios, ¿verdad?, el amor de Dios, demuestra el poder de Dios, pero también demuestra su sabiduría al haber pensado en este plan de redención, la única manera posible para rescatarnos. Bueno, ¿algún comentario, alguna consulta antes de avanzar? Pues ahora se entiende un poco más la cruz, aunque humanamente es una locura, como dice la Correcto. Correcto. Pues tuvo que ser algo completamente inesperado desde el punto de vista humano, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos la sabiduría suficientemente profunda para pensar en el camino de la salvación. O sea, si lo puedo decir así con reverencia, fue un problema tan difícil que ejerce la sabiduría de Dios pensar en la respuesta. O sea, sabemos, ¿verdad?, que Dios no reflexiona como lo hacemos nosotros, no razona de principios a conclusiones, pero lo que Dios se ingenió va mucho más allá de todo nuestro pensar. Se puede decir como, por ejemplo, hombre, siempre pienso mucho en eso, que a la naturaleza humana se le injertó la divina, o a la divina la humana, para que sean, o son dos naturalezas. Siguen siendo dos naturalezas distintas. La unión es una unión personal. O sea, está la persona de Jesucristo, ¿verdad? Y Él tiene la naturaleza divina, la única naturaleza divina que hay, pero aúna a esa naturaleza divina en su persona la naturaleza humana. Y es importante ser bien exactos aquí, porque en la historia de la iglesia, ¿verdad?, la gente se ha desviado por este lado y también por aquel lado, ¿verdad? La semana, o no la semana, pero la vez pasada, notamos, ¿verdad?, que había los docetistas quienes creían que Jesucristo era Dios, pero no verdaderamente hombre, y estaban los arrianos que pensaban que Jesucristo no era verdaderamente Dios, ¿verdad? Había sido creado por Dios. Bueno, esos fueron dos errores. Pero siguieron dos otros errores, ¿verdad? Una vez que la iglesia
estudió la Biblia y fijaron una postura dogmática, ¿verdad? De que Jesucristo es Dios y hombre. Entonces salió la pregunta, ¿cómo se relacionan estas dos naturalezas, verdad? Y estuvo el error de Apolinario y sus seguidores, quienes creían que de alguna manera la naturaleza divina sustituyó por el alma humana de Cristo. La desventaja de eso, el gran error, es que entonces Cristo sigue siendo no verdaderamente hombre, ya es más bien hombre divino, tiene cuerpo físico, pero su alma es la naturaleza divina. Y entonces en realidad no vive bajo nuestras mismas condiciones. No, todo lo sabe, y ese no es el testimonio bíblico, ¿verdad? El testimonio bíblico es que Cristo creció en el entendimiento y que él mismo dice a sus discípulos, ni yo sé el día de mi regreso, ¿verdad? De la venida del Hijo del Hombre. Otra desventaja lo identificó el gran teólogo Gregorio cuando dijo, lo que no se ha asumido, no se ha sanado. Si Cristo no tiene alma humana, entonces no sanó al alma humana. Entonces mi alma no puede ser sanado. Entonces la salvación es meramente para el cuerpo. Bueno, eso no alcanza, ¿verdad? Eso no me sirve. Tener cuerpo glorificado y alma pecaminoso, perdón, pero no. Eso no es la salvación. Y entonces de ese lado, ¿verdad? Donde se combina, crea un gran defecto en la naturaleza humana que va en contra del testimonio bíblico y que tiene implicaciones muy negativas. Por el otro lado estaban los nestorianos y ellos, al parecer, casi pensaban como que había dos personas en Cristo. Y el gran defecto de eso es que Cristo siempre habla como una persona individual. Dice yo, no yo y mi alter ego. Dice yo, no yo y mi humanidad. Entonces tiene un centro de identidad, ¿verdad? Y eso es lo que llamamos la persona. Ahora, la persona no es lo mismo que la naturaleza. La naturaleza existe, la persona actúa, la persona realiza cosas. Bueno, la persona de Cristo actúa de acuerdo a su naturaleza divina y también de acuerdo a su naturaleza humana. De acuerdo a la humanidad se duerme, de acuerdo a la divinidad sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Pero es la misma persona. Y si no existiera esa unidad personal, lo que hace la humanidad tendría solamente el valor de un hecho humano. Entonces no hubiera podido haber acabado con la ira de Dios para nosotros, porque necesita ese valor infinito de la naturaleza divina, ¿verdad? Son cuestiones un poquito complejas, ¿verdad? En las definiciones del Concilio de Calcedonia, se nos da una serie de expresiones, ¿verdad? Donde dicen que las naturalezas están unidas sin composición o confusión. O sea, no se mezclan, no se combinan para crear una tercera cosa, pero también están unidas en la persona sin separación. Y entonces la única persona de Jesucristo contiene ambas naturalezas. Las naturalezas siguen siendo distintas, o sea, la humanidad no se convierte en divinidad ni viceversa, sigue siendo humano y divino en la unidad de una sola persona. Y la iglesia estuvo lidiando con estas cosas, hermana, bueno, digamos desde el año 100 más o menos hasta el año 451 para aclarar la forma correcta de expresar lo que la Biblia enseñaba. O sea, la Biblia lo enseña todo viene de la Biblia, pero para escoger las palabras correctas que no fueran susceptibles a ser torcidas o malentendidas,
pasaron unos 350 años de discusiones, ¿verdad? Mientras... Y claro, era un poquito más complejo porque tenían que hacerlo en griego y en latín, ¿verdad? Y entonces eso les costó un poquito de trabajo. Pero los teólogos de primera clase, echándole muchísimas ganas para aclarar y dejar todo bien definido para nosotros, es un don de Dios. Podría decirse que los teólogos lo hicieron inteligible o lo hicieron racional, lógico, o lo que hicieron fue declarar lo que Dios ha revelado en su palabra. No es que ellos lo hicieron inteligible, pastor, sino que por medio de muchas pruebas descubrieron cuál es la forma de palabras que puede expresar, que puede resumir bien lo que Dios ha dicho en su palabra sin dar lugar a muchos malentendidos. Y entonces, o sea, no es que era tan difícil interpretar a la Biblia. Esa parte de la interpretación bíblica no les costó tanto trabajo. Lo que les costó mucho trabajo fue encontrar una forma de palabras que los falsos maestros difícilmente distorsionaban. Eso era lo complejo, más que nada, porque, o sea, alguien entraba y decía algo y más o menos, pero no sé, algo no está del todo bien, ¿verdad? Pero mientras no habían desarrollado el vocabulario, pues fue bien difícil detectar a los falsos maestros. Pero por otro lado se puede decir que, como dijo la hermana Socorro, en un sentido sigue siendo un misterio. Oh, claro. Porque va más allá de nuestra comprensión lógica. Bueno, la realidad es que la persona de Jesucristo es única, ¿verdad? No hay nadie más como Él, no hay nadie más que es una persona y dos naturalezas. Y entonces no tenemos punto de comparación, no hay ninguna analogía a que podamos apelar como ilustración. Y entonces nos quedamos con simplemente, pues aquí están los datos bíblicos, los tenemos que armar respetando a todos. Ese esfuerzo que la iglesia hizo, nos han dejado estas palabras hermosas, ¿verdad? De la definición de Calcedonia. Y más allá de eso probablemente no podamos ir, ¿verdad? Porque ni modo que vayamos a aportar algo que ellos no vieron. Tratar de explicarlo racionalmente te surge todavía más preguntas. Claro. Y vas a más y más que ya entras en puras herejías que no. Sí, no, y fue lo que a veces sucedía, ¿verdad? Los herejes quizás no estaban mal en lo que afirmaban, pero luego negaban algo. Y la ortodoxia, el modelo bíblico, es afirmar todo lo que dice la Biblia y no dejar que una parte de la Biblia haga callar a otra parte de la Biblia, ¿verdad? O sea, algunos dejaban que el testimonio de su humanidad les ocultara su divinidad, o viceversa, o que la realidad de las dos naturalezas ocultara la unidad de su persona, o viceversa, ¿verdad? Y entonces eso fue el gran esfuerzo de mantener todo lo que la Biblia dice de manera equilibrada, donde no decimos, bueno, estos son mis textos preferidos. Los testigos de Jehová lo hacen, muchos otros en las iglesias apostólicas también lo manejan así, ¿verdad? Tienen sus textos a los cuales apelan. Uno dice, bueno, está bien, esos textos están en la Biblia, pero ¿qué de estos otros textos? Hay que apelar a toda la Biblia. Hay que apelar a toda la Biblia. Y hay que... Como dice, a través de la historia se ha buscado cómo explicarlo. Uno se pregunta a los apóstoles, no fue su trabajo, ¿verdad? Claro. O sea, eso fue decir lo inspirado y la explicación ha venido a ser a través de la historia. Sí. Pues los apóstoles nos dejaron, ¿verdad?, el depósito de la revelación. Y la iglesia ahora tiene la responsabilidad de recibir ese depósito, por decirlo así, de digerirlo. Y cuando es necesario, por motivos de la falsa enseñanza, de definir. Esta es la enseñanza bíblica acerca de este tema, ¿no? Nomás, yo pensaba porque yo oigo continuamente a las personas, y yo lo oigo entre los hispanos, que no, yo vivo en el este, yo digo, hay muchas iglesitas, y casi siempre, yo digo, sí tratar de entender lo más que pueda referente a lo que tú lees, con sus textos, con tus, todo atrás para adelante, entenderle, porque luego la gente dice,
No, pues es que yo entiendo a Dios así, pero si no entiendes cómo es dice la Biblia, entonces, o sea, yo no puedo ser cristiana como yo entiendo. O sea, yo no puedo decir, pues, yo soy cristiano, pero no creo en la Trinidad, entonces no eres cristiano. No, entonces, esa persona es otra entonces, cosa. en nuestra comunidad pasa mucho eso. Sí. No, pues es que yo lo entiendo así. No, pero es que no es como, entonces es como, Pero por es eso hay un que leer la Biblia. malentendido, Oye, es que a mí me lo dijeron así, Claro. es que mi pastor dice así. No, es que por eso yo, y eso las días siempre estoy pensando, porque sí, le decía a Janet, tratar de entender para ti y por tu alma, por tu alma, porque como usted dice, luego vienen los días de Jehová y te dice que no, que la tierra, y si tú sabes dónde está el vidrio, no, mira, aquí dice. Entonces, no puedes entender perfectamente porque no es teólogo uno, pero sí tienes indicios del Dios que dice la Biblia, no del Dios que me imagino. Porque pues yo soy una mente idólatra, así de que todo el tiempo estoy haciéndome Dios en la cabeza. Así Entonces, es. para evitar. Y en realidad los apóstoles sí lidiaron con esas malas enseñanzas. Oh, sí, ellos y también tuvieron lidiaron que con la falsa explicar enseñanza. la palabra. Claro, no se nota, ¿verdad? Juan, Sí. por ejemplo, por excelencia, porque fue el que más tiempo sobrevivió, ¿verdad? Pero él tuvo que lidiar contra mucha falsa enseñanza. Así es. Bueno, hermanos, vamos a avanzar con pregunta 18, porque se nos va muy rápido el tiempo. Media hora no es nada. No, ¿verdad? Pero ¿quién es ahora ese mediador que en una persona es verdadero Dios y también verdadero hombre y perfectamente justo? Nuestro Señor Jesucristo, que nos ha sido dado gratuitamente para una completa redención y justificación. Y aquí sí podemos ser breves, ¿verdad? Porque no nos sorprende que el mediador y redentor sea el Señor Jesucristo. Y lo que dice de que nos ha sido dado gratuitamente para completar redención y justificación, pues se va a explicar más a fondo, ¿verdad? En preguntas y respuestas que vienen. Aquí, para resaltar, ¿verdad? Rápidamente, es el hecho que ha sido dado gratuitamente. O sea, no tenemos que ganar a Cristo. No tenemos que ponernos en condiciones de recibir a Cristo. Él ha sido dado gratuitamente. El primer paso es recibir a Cristo. No hay algo que prevenga, ¿verdad? No hay algo que tiene que venir antes. Lo segundo es que la redención y justificación es completa. No es a medidas, no es parcial, completa. En Cristo somos completos, ¿verdad? Pablo lo dice Colosenses 2:10. Somos perfectos en Cristo. No somos perfectos en nosotros mismos, pero ya en Cristo no nos hace falta nada, absolutamente nada. Pero quiero avanzar con la 19 porque esta pregunta podría recibir toda una clase por sí sola, ¿verdad? ¿De dónde sabes esto? Del Santo Evangelio que Dios mismo reveló primero en el paraíso, después lo proclamó por los santos patriarcas y profetas y lo anunció de antemano por los sacrificios y otras ceremonias de la ley y finalmente lo cumplió por su bien amado Hijo. Pues aquí, hermanos, esto que dice en la pregunta 19 es lo que se llama la teología bíblica. O sea, está mostrando que ese tema del Evangelio se ha revelado poco a poco a lo largo de la historia de la redención, a lo largo de lo que Dios ha hecho por su pueblo. Y es en efecto como toda la Biblia funciona, ¿verdad? Hay un tema, por ejemplo, de la simiente. Bueno, eso aparece en Génesis, ¿verdad? Y luego es importante con Abraham, con Isaac, con Jacob, con los patriarcas y sigue, ¿verdad? Hasta llegar a su cumplimiento en Cristo y en nosotros que somos la simiente de Cristo. O hay un tema de la ciudad que se opone a Dios. Lo vemos en Caín, ¿verdad? Que construye una ciudad. Luego lo vemos en la Torre de Babel. Y luego lo vemos a lo largo de la Biblia. No aparece en cada capítulo ni en cada página, pero recurre. Y al final llegamos al libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y la ciudad de Babilonia, que opone a Dios, es derrotada. Y la ciudad de Sión, de Jerusalén, la Jerusalén celestial, es establecida para siempre. Bueno, el punto de eso entonces es que Dios no dio la Biblia temáticamente, sino que lo dio históricamente. O sea, lo que vamos es que
Dios habla a su pueblo, pero habla de modos distintos en momentos distintos. Pero esos momentos de revelación distintos, todos se relacionan, armonizan entre sí y van, por decirlo así, desenvolviendo los temas principales. Se ha comparado a una semilla, ¿verdad? Que brota y crece y se vuelve todo un árbol. Y ese árbol florece y da fruto, ¿verdad? Y entonces cuando estamos leyendo a la Biblia, en Génesis vamos a encontrar muchas semillas. Pero normalmente no va a ser en Génesis que encontramos el florecimiento y la fruta de esa planta, por decirlo así, sino que esas semillas que se sembraron van creciendo, 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 y la mayoría florecen en el Nuevo Testamento. Y entonces tenemos que leer la Biblia como una armonía, pero como una armonía que se va desenvolviendo. En ese sentido lo podríamos comparar a una composición musical. O sea, uno cómo experimenta una canción, pues es poco a poco, ¿verdad? Primero escuchamos los primeros tonos, ¿verdad? Y luego viene la melodía y a veces se repite, hay una segunda estrofa o algo así. No lo percibimos todo en un golpe, lo recibimos paulatinamente. Así es la revelación en la Biblia. El Evangelio Dios lo dio en el paraíso, Génesis 3:15, ¿verdad? Esa promesa que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Bueno, eso se desenvolvió, se manifestó en mayor detalle con los santos patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, Judá, José, etc. Y ahí podemos pensar en la bendición que Jacob pronuncia sobre sus hijos, podemos pensar en la bendición que Balaam pronuncia sobre el pueblo de Israel, podemos pensar en la canción de Moisés y en su despedida del pueblo de Israel. Por todo eso Dios estaba mostrando el Evangelio. Por ejemplo, cuando Moisés dice en Deuteronomio 18 que el Señor levantará profeta como él, es una profecía de Cristo, es un anuncio del Evangelio en la forma que era propia para esa temporada en la historia de la redención. Lo anunció de antemano por los sacrificios y otras ceremonias de la ley. En el Cordero de la Pascua hay una imagen muy viva del sacrificio de Cristo para nuestro bien, para dar un ejemplo. El catecismo no lo menciona, ¿verdad? Pero podríamos notar que también en la historia del pueblo de Israel, en el establecimiento del reino, en sus desastres, en el exilio, en el regreso del exilio, también en todo eso hubo un anuncio del Evangelio. Y todo eso llega a su colmo, llega a su cumplimiento en Cristo. Y por eso Pablo puede decir en 2 de Corintios que en Cristo todas las promesas de Dios son sí y amén. No buscamos un cumplimiento de ninguna promesa de Dios fuera de Cristo, sin referencia a Cristo. Todo viene a su colmo en Él, porque desde el mero principio Dios diseñó la revelación de la Biblia como una semilla que encuentra su pleno cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, cuando no leemos la Biblia de esa manera, batallamos, porque leemos partes desconectadas, no vemos la coherencia, y entonces terminamos buscando ¿qué cosa? Buscamos simplemente exhortación moral. ¿Qué me dice el profeta Jeremías acerca de cómo debo de vivir? Bueno, Jeremías sí dice algo acerca de eso, pero más fundamental es el testimonio que Jeremías da de Cristo. Cuando podemos leer la Biblia de esta manera, como un relato maestro de todo el plan de Dios, tiene nuevo poder, nuevo vigor, nueva belleza. Y vemos la importancia de los detalles que ahora simplemente nos confunden. Bueno, posteriormente, quizás una vez que terminemos el catecismo, vamos a tener que estudiar la teología bíblica, ¿verdad? Para profundizar en eso que es tan hermoso. Ya los niños ya acabaron al lado. Tenemos que concluir, hermanos, con una palabra de oración.
Nuestro Dios y Padre, gracias por tu palabra tan rica, tan profunda, llena de doctrina, pero también lleno de momentos dramáticos, de un cuento que nos conmueve el corazón. Ayúdanos a respetar toda parte de la Biblia, a armonizar todo lo que se dice, a recibirlo todo con una fe sincera y con entendimiento que va en aumento. Pues lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.